Hace 57 años, los Beatles llegaron a los Estados Unidos, marcando así la primera llegada a América. Aterrizaron en Nueva York el 7 de febrero de 1964 y debutaron en vivo en Estados Unidos 2 noches después en el Ed Sullivan Show. Tiempo antes se sentía que llegarían a tierras norteamericanas, la meca del rock and roll, de los héroes musicales de cada Beatle. Durante meses antes, The Beatles estaban de moda en Gran Bretaña y los principales medios de comunicación de Estados Unidos se habían dado cuenta. Así que recordemos antecedentes y datos que tal vez no sabes de esta primera llegada de The Beatles a América, cumpliéndose 57 años el 7 de febrero que ha pasado. Los Beatles habían estado ganando impulso en el Reino Unido durante varios años. Explotaron en 1963. Su álbum debut Please Please Me fue lanzado en enero, seguido de 3 sencillos sucesivos número 1, Please Please Me, From Me to You en mayo y She Loves You en septiembre. El 13 de octubre esa locura recibió un nombre, Beatlemania o Beatlemania, después de la aparición histórica del grupo el domingo por la noche en el London Palladium. Fue el programa de entretenimiento mejor calificado de Gran Bretaña, el equivalente al programa de Ed Sullivan. Los Beatles fueron la atracción principal esa noche, el acto de clausura, y su aparición desencadenó un caos dentro y fuera del teatro. Interpretaron 4 canciones ante una absorta audiencia televisiva nacional estimada en 15 millones. 10 días después de una agitada serie de apariciones en radio, televisión y conciertos, y las últimas sesiones de grabación de su segundo álbum, los Beatles volaron a Suecia para su primera gira por el extranjero. Fue otro gran éxito y su regreso a Londres el 31 de octubre fue recibido por más de 1000 fanáticos que gritaban y los adoraban. Entre la multitud en Heathrow, ese día estaba nada más ni nada menos que Ed Sullivan, quien pronto contrató a la banda para su show. El 4 de noviembre, al comienzo de otra gira británica maratónica, los Beatles fueron la atracción principal en el Royal Command Performance en Londres, con la reina madre y la princesa Margaret mirando. John Lennon pidió la ayuda de la multitud. De esta manera, la gente en los asientos más baratos aplauda y el resto de ustedes tan solo haga sonar sus joyas. En realidad había amenazado con decir haz sonar tus malditas joyas, pero se lo pensó mejor. Con eso, la banda lanzó su número de cierre, una versión deslumbrante de Twist and Shout. Al día siguiente, los periódicos británicos estaban fuera de sí. El programa fue transmitido en Gran Bretaña el 10 de noviembre, llevando a los Beatles a otra enorme audiencia televisiva. Los periodistas estadounidenses recogieron entonces la historia. Miles de británicos descontrol, sonido de Liverpool despierta el frenesí, tituló el Washington Post. La revista Time describió la Beatlemanía con vívidos detalles en un artículo titulado La nueva locura. Esa misma semana, NBC, CBS y ABC enviaron equipos para cubrir la actuación de los Beatles en el Winter Gardens Theatre en Bournemouth. La fecha era el sábado 16 de noviembre y NBC fue la primera en transmitirse el lunes siguiente con su informe de Edwin Newman. CBS transmitió una historia en su programa matutino ese viernes. Los planes de CBS de transmitir una historia esa noche fueron descartados después del asesinato del presidente Kennedy esa misma tarde. ABC aparentemente nunca transmitió una historia. Había más. Variedad, publicó una historia titulada Beatle Backbites Britain. The New York Times Magazine intervino con Los británicos sucumben a la Beatlemanía. La revista Life publicó una foto de los Beatles conociendo a Prince Margaret o la princesa Margaret, y CBS Evening News finalmente publicó su historia de los Beatles el 10 de diciembre. Así que vemos cómo se va desarrollando la historia previos a su llegada. Debe decirse que el tono de la mayor parte de esta cobertura noticiosa estadounidense, incluida la de NBC, fue condescendiente, algo tonta. Los medios de comunicación intuían algo sin saberlo. La atención se centró en los cortes de pelo, las exageraciones y las adolescentes histéricas. Se prestó poca atención a la música en sí, que como los mismos Beatles señalaron con orgullo, tenían profundas raíces estadounidenses.
No fue sino hasta más tarde que el momento se vio claramente como el comienzo de un cambio generacional sísmico y un cambio radical en la cultura popular. Lo que toda la cobertura de noticias hizo era aumentar la conciencia de los Beatles, alimentando un creciente apetito por la música entre pinchadiscos, los compradores estadounidenses. Hasta entonces sus éxitos en Gran Bretaña se habían estancado en América. Pero las cosas habían cambiado. El asesinato de Kennedy había dejado a los estadounidenses hambrientos de algo por lo que sentirse bien. Qué mejor que 4 adorables desaliñados cantantes. 11 semanas después de Dallas, la chispa de la Beatlemanía saltó el Atlántico y prendió fuego a una enorme audiencia estadounidense. El próximo sencillo de los Beatles, I Want to Hold Your Hand y I Saw Her Standing There, fue prometido para su lanzamiento en Estados Unidos en enero, pero la demanda fue tan grande que el disco fue lanzado de forma precipitada el 26 de diciembre. La canción explotó en las ondas de radio de Estados Unidos y se ubicó en las listas durante 15 semanas, incluidas 7 semanas fenomenales en el número 1. Cuando John, Paul, George y Ringo aterrizaron en el recién renombrado Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, hace más de medio siglo ya, los Beatles estaban en la cima de las listas, justo donde dijeron que estarían, como la línea de Lennon en la película In His Life. Solo así iremos a la tierra de Elvis y los autos Cadillac, con un éxito. ¿Y esto por qué? Paul McCartney lo explica. Habíamos visto a muchas estrellas británicas regresar de Estados Unidos con el rabo entre las piernas. Nos hicimos una promesa nosotros mismos de no ir hasta que tuviéramos un número 1. Estábamos tan emocionados de ser increíblemente populares en Estados Unidos que era para nosotros el santo grial porque cada fragmento de música que amamos venía de allí. Fue eufórico y ahora nos dirigíamos a Washington en el tren, que era muy glamoroso, y para más estaba esa hermosa nieve. Para asegurar el éxito, Brian Epstein, su manager, había mandado cubrir la ciudad con carteles promocionales de los Beatles. La promoción se debió en realidad a Celtife, la organización de merchandising estadounidense de The Beatles dirigida por Nicky Byrne, que había sido aprobada por Brian Epstein para supervisar y cobrar las regalías de los productos no musicales del grupo en Estados Unidos. Byrne había llegado a un acuerdo con las estaciones de radio WMCA y WINS o WINS, en el que cada fan que se presentara en JFK recibiría $1 y una camiseta de los Beatles gratis. Sin que Byrne lo supiera, Capitol también había hecho arreglos para que se distribuyeran por toda la ciudad de Nueva York carteles y calcomanías de automóviles con la leyenda The Beatles is coming o Los Beatles llegan. Murray DeKay, un DJ de la estación de radio 1010 Wings, había anunciado los detalles del número de vuelo y la hora de llegada de los Beatles. La información fue repetida por las estaciones rivales WABC y WMCA, lo que solo aumentó la ya febril anticipación. Todo esto según Beatles Bible. Finalmente arribaron a los Estados Unidos ese 7 de febrero de 1964. Minutos antes de aterrizar se filtraron noticias de la cabina del piloto a través del avión que ayudaron a tranquilizarlos. Como Paul lo recordaba, el piloto se adelantó y dijo: "Dígales a los chicos que hay una gran multitud esperándolos. Pandemonium en el aeropuerto". Ahí, por cierto, Pepsi le había dado a cada uno de los Beatles una radio de transistores y durante todo el viaje revoloteaban de estación en estación. Un primer concierto en Washington, otro en Miami, Ed Sullivan Show. El primer viaje de los Beatles a Estados Unidos fue filmado no solo por equipos reunidos de varios medios de televisión, sino por un equipo dentro del séquito, los hermanos David y Albert Maysles. Estaban dirigiendo y produciendo un documental cofinanciado por Granada Televisión en el Reino Unido y con la compañía NEMS de Brian Epstein manteniendo cierto control editorial. Los Maysles llevaron cámaras prácticamente a todas partes durante las 2 semanas en que los Beatles estuvieron en Estados Unidos. Esto se puede ver en el documental The Beatles: The First US Visit. Y el resto es historia conocida. Marcaron todo un movimiento en los años 60 y posteriores, influenciando el rock en forma y fondo hasta el día de hoy. Y esas son las previas, antecedentes y curiosidades
de la primera llegada de los Beatles a Estados Unidos, que poco se habla. Y ahí está. Gracias por estar ahí y hacer hasta una próxima entrega. Chao.